Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Y hoy, bueno, como ya saben, todo el mes de marzo lo dedicamos a hablar del tema de la mujer. Y para cerrar en esta semana tenemos a nuestra invitada, Ale Diner, que nos va a platicar de la mujer, pero también del hombre, porque no podemos hablar de la mujer sin hablar del hombre. Y es que hoy, ante las ideologías que navegan en nuestra sociedad, pareciera que hemos sido víctimas de un asalto a nuestra feminidad y a nuestra masculinidad. Y esto ha traído como consecuencia afectaciones en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Seguramente alguna vez te has preguntado cuál es mi rol en esta sociedad. ¿Es el hombre una competencia más que un complemento? ¿Cómo cubrir el rol de un hombre siendo mujer? Deja de atormentarte, porque hoy nuestra invitada nos va a dar algunas luces para entender el por qué estamos como estamos, que a veces medio confundidos, pero también nos va a dar algunas herramientas para guiar nuestro camino. Así que, muy buenos días, Clau, platícanos quién es nuestra invitada. Bueno, déjame saludarte a ti primero, Clau, qué pelada, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente. Bien, todo bien, muchísimas gracias y muy contenta. Este programa se me hace que va a estar increíble y déjenme les presento a nuestra invitada. Ella es Ale Diner, nació en Ciudad de México, estudió en el Colegio Alemán y en el Colegio del Bosque. Es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestra en Ciencias de la Familia, con especialidad en Educación Perinatal por la Universidad de Anáhuac, México. Es dula certificada, instructora de lactancia y doctoranda en bioética por la casa de estudios mencionada con anterioridad. Periodista, académica, conductora de radio y especialista en varios medios de comunicación. Es fundadora de Nazum Vida AC, organización que prepara a mujeres de escasos recursos para sus partos. Conferencista internacional que orienta familias para que logren alcanzar su bienestar. Bienvenida, Ale Diner, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, y ustedes, qué gusto el mío de estar platicando con ustedes dos. Qué padre programa tienen en la Anáhuac. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Oye, platícanos, a ver, sabemos que tú también estás metidas en este tema de la familia y bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar en el contexto actual en el que estamos viviendo? ¿Cuál es la esencia femenina y cuál es la esencia masculina? ¿Qué hemos perdido? Es que hay tantas cosas que platicar que ¿cómo quieres empezar? Empezar un poquito con historia, porque creo que la historia es la que nos explica en dónde estamos parados, ¿no? Y no sé, yo muchísimos años di clases en la Anáhuac y me acuerdo que algunos de mis alumnos de repente me decían, no, es que yo no vivía en la época de Hitler, ¿no? Y yo, bueno, pues hay que leer un poquito para entender lo que pasó en esas épocas. No tuviste que haber nacido en esa época, porque ¿qué creen? Que yo tampoco, ¿no? Entonces, el ignorar tu historia o la historia de la humanidad es dañino, ¿no? Porque no sabemos por qué son las cosas como son. Entonces, por eso me gustaría brevemente darles como un viaje por las olas del feminismo que nos van a dar de alguna manera una orientación para entender la situación que tú dijiste bien, ¿no? En la entrada del programa, ¿no? Que hay una falta de identidad, tanto de hombres como de mujeres. Y nuestra esencia, que la tenemos como atributo natural porque nacemos con ella, se ha vuelto loca, ¿no? Entonces, si podemos platicar hoy en el programa, es que vamos a poner a la esencia de la feminidad y de la masculinidad en el diván y la vamos a analizar nosotras, ¿ok? Para poder entender qué le pasó. Entonces, voy a hablar primero. La primera ola del feminismo es el feminismo ilustrado, se llama así, que fue más o menos en 1789 hasta 1848, ¿va? Aquí, ¿cuál es el contexto en esa época para que se posicionen los que nos están viendo y escuchando un poquito lo que estaba pasando? Era la Revolución Francesa, ¿ok? Y se proclama la igualdad universal, los derechos civiles y políticos para todos, menos para quién creen. Las mujeres. Para las mujeres.
Exactamente. Entonces, ¿qué se reclama en esa primera ola, no? Pues se reclama la ciudadanía de la mujer, que no estaba considerada en los documentos, acceso a la educación, porque tampoco se nos daba acceso a la educación, y reconocer la igualdad de capacidades, de que éramos igual de capaces en diferentes competencias, ¿no? Ahora, ¿qué resultó en esta primera ola? Por ejemplo, aquí hay dos nombres importantes que hay que pues, tener en mente y que si algún día los oyen, sepan que no es un cantante famoso, sino es Olympia de Gauche, ¿no? Olympia de Gauche redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en Francia. Y por su parte, en Reino Unido, Mary Wollstonecraft redacta la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces, estas dos mujeres son importantes, ¿ok? Por si quieren, pues, no sé, admirar mujeres, estas sí son de admirar, ¿ok? Olympia de Gauche y Mary Wollstonecraft, ¿ok? Ella es de Reino Unido. Entonces, esta ola básicamente se centra más en Reino Unido. Tenemos la segunda ola, ¿no? La primera, para que la tengan bien en mente, es el feminismo ilustrado. El segundo es feminismo sufragista, ¿ok? Este que es más conocido en nuestra época, ¿no? Porque en México entra muy tarde y ya es en 1848 hasta 1945. Entonces ya, pues no habíamos nacido nosotras, pero ya habían nacido tal vez nuestros papás. No sé, mi papá ya nació en 1941, entonces tal vez me platicó de esto un poco más familiar, ¿no? 1945 fue este movimiento, ¿no? Es cuando termina la segunda ola del feminismo sufragista. ¿Cuál es el contexto en el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Reino Unido? Es que los esclavos, ¿ok? Por fin pudieron votar en el año de 1866, pero a las mujeres todavía se les niega explícitamente ese derecho. Y en Reino Unido, las sufragistas hacen protestas y cada vez tienen más visibilidad. ¿Ok? Entonces hay que agradecer también a estas mujeres porque ellas pues, nos llevaron a lograr votar. Ahora, ¿qué se reclama? ¿Qué se reclama en ese tiempo de la segunda ola feminista sufragista? El derecho al voto, derecho de propiedad y ser reconocidas en la esfera pública, ¿ok? Poder incidir en la esfera pública y cuestionar las experiencias de la mujer en la esfera privada, sobre todo dentro del matrimonio. Aquí empiezan a ver como un foco rojo, sobre todo el tema que nos está llevando a platicar hoy. ¿Por qué? Porque quieren que vean, a ver, cómo me están tratando. Y aparte está terminando o está casi terminando la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la mujer sale a trabajar porque empieza a fabricar las balas, ¿no? Eso se platica mucho porque los hombres están en la guerra. Y cuando regresan los hombres, empieza la generación baby boomer, porque pues había habido esa separación de muchos años y cuando regresan pues hay que hacer bebés, ¿no? Y entonces son los baby boomers, que son muchos que conocemos de los años 50, 60, ¿no? Que nacieron y que todavía andan entre nosotros. ¿Qué resultó en esta segunda ola feminista sufragista? El derecho al voto en 1918 en Reino Unido, 1920 en Estados Unidos, 1945 en Francia y 1952 en México. Para que vean, es súper nuevo que podamos votar las mujeres, o sea que ejerzan su voto cuando hay que votar, no siempre, porque hay veces que no hay que votar, pero bueno, en este caso, ¿qué resultó en la segunda ola feminista sufragista? El derecho al voto, ¿no? Que acabo de mencionar, mayor acceso a la educación, ¿ok? Y afiliaciones políticas y círculos intelectuales, ¿no? Mujeres de distintas clases sociales. En México tuvimos la primera gobernadora como en 1970, creo que fue... Ay, ahorita mi memoria me está fallando, pero creo que fue Coahuila, creo que sí, o Colima, creo que en Colima fue la primera gobernadora de México, ¿no? En ese entonces, y creo que dicen que era novia de algún presidente o algo así raro, pero no sé. El tema es de que esa es la segunda ola, que es la ola feminista sufragista, y la tercera ola es la de liberación. Y aquí todos los que nos están viendo, escuchando, mucha atención, porque ya nos atañe a todos, ¿no? 1945 hasta los 90s, ¿ok? El feminismo de la liberación. ¿Cuál es el contexto que se está viviendo en esas épocas? Es el fin de la Segunda Guerra Mundial, llega la pastilla anticonceptiva, que este es el parteaguas de todo. La pastilla anticonceptiva la descubre un mexicano, ¿sí? Porque él quería ayudar a embarazar
y de repente descubrió cómo no, fue al revés. Y buscan retrasar de esta manera o planificar, ¿no?, la maternidad, ¿no?, para priorizar sus proyectos personales, ¿no?, y profesionales, que ahorita estamos mucho en eso, ¿no? Y de alguna manera también las reivindicaciones raciales empiezan, las culturales y las de género, ¿ok? Y los personajes clave aquí son, y no todos hay que ser como fans de ellos porque a veces traen cositas raras, es Simone de Beauvoir, que seguramente les va a sonar conocida. Ella escribe El segundo sexo, que es un libro muy conocido. Kate Millett, que habla sobre la política sexual. Shulamit Firestone, de la dialéctica del sexo. Y Kimberly Crenshaw, feminismo interaccional. Y también tenemos a Judith Butler, el género en disputa. En donde aquí se habla de que hay un género y que no hay un sexo. ¿Ok? Que sí nacemos sexuados, pero que el género se va construyendo con la sociedad, ¿no? Y de ahí otros científicos, o sea, a veces lo entrecomillo, como John Money y Alfred Kinsey, en esas épocas, que aquí no lo menciono porque estoy hablando más de las mujeres, también empiezan a hablar de este tema que está construido nuestra sexualidad, más que, y más que llamarlo sexo es un género, ¿no? Para generalizarlo así. Entonces, bueno, esta es la tercera ola, que es el feminismo de la liberación. Y también, bueno, aquí que logran un poquito también entrar a los derechos de las mujeres que estamos viviendo actualmente, como es el acceso al aborto, ¿sí? En algunos países, departamentos de estudios de género y teoría feminista. Entonces, fíjense ustedes, ya no se habla gender studies, sino ya no se dice women studies, sino se habla de gender studies. Entonces ahí empiezan a desaparecer la palabra mujer. Eso es importante porque ya no decimos, o sea, cuando te dicen qué género eres, debes de contestar hombre, pero porque somos del género humano, ¿no? O sea, género humano. No soy género mujer o género hombre, sino soy género humano y tengo sexo femenino o sexo masculino. Pero ya nos han repetido tantas veces esto que ya entendemos que cuando te preguntan qué género eres, contestas femenino, en mi caso, o masculino en el caso de, no sé, mi papá, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a desaparecer. O como sí, ya es algo que se construye, ya puede ser no nada más femenino y masculino, sino también por cualquier otra cosa. Sí, lo que tú desees, ¿no? Es el subjetivismo de la moral, la autonomía del bien deseado, ¿no? De lo que uno quiera, ¿no? Y con esto también, los Marí se crean dependencias gubernamentales y políticas públicas con perspectivas feministas y visibilizan ahora sí ya lo que es la violencia contra la mujer. Entonces, todo esto empieza a hablarse también en esta ola que estamos viviendo del patriarcado. O sea, lo que estamos viviendo hoy en el 2022, el patriarcado empieza, ¿no?, en estos años, que es de 1945 hasta los 90, porque ahorita esta ola, que sería la cuarta ola, le llamamos el feminismo contemporáneo, que es a partir de los 90 a la actualidad. Y las nuevas tecnologías y el entretenimiento masifican el movimiento, ¿no? Entonces por ejemplo, hablamos de la violencia, ¿ok? Entonces las mujeres que hacen el movimiento Me Too, ellas hablan de que las violaron, pero al mismo tiempo hacen apología de la violación porque se visten, si se puede decir vestirse, pues se ponen una media y están medio desnudas. Entonces hacen apología de la violación y están quejándose de que han sido abusadas, ¿no? Entonces, hay una dicotomía aquí rara, ¿no? Que se malentienden muchas cosas, ¿no? O sea, hay que defender, ¿no?, que no haya esclavitud y que haya libertad, pero aún así, las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo contratan mujeres para que presten sus vientres con fines reproductivos, es decir, que sean, ¿no?, quienes se embaracen para que ellos tengan hijos, y se están aprovechando de su situación que no tienen dinero. Entonces es una esclavitud sigilosa, ¿no?, por así decirlo. Entonces se empieza a hacer como una apología. ¿Y por qué hablo de esto? Porque se empieza a mezclar esta cuarta ola, que es el feminismo contemporáneo, con los movimientos también LGBTIQH, YZ y ya no sé cuánto más, ¿no? Ale, déjanos ir a un corte y regresamos con esto que es un bocado para el alma. Esta plática, este recorrido de la historia está buenísimo, no se lo pierdan. Y regresamos con la segunda sección, que es el plato fuerte. A ver, vamos y volvemos.
Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM Radio Nagua que eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo y estoy con mi compañera Luz Mayor, sí, platicando con Ale Diner. Y bueno, Ale, antes del corte nos estabas dando una rápida y clara explicación de todas las olas del feminismo. Así es, Clau. Y fíjate, estábamos hablando de la cuarta ola, el feminismo contemporáneo, ¿no? Que ya lo mencionamos y estuvimos platicando, ¿no? Que de aquí surge pues, y se fortalece mucho el Me Too, Ni Una Menos, Yo Sí Te Creo, ¿no? La Marea Verde. Y que tampoco hay que hacernos de la vista gorda, porque todo esto surge a partir del descarte. O sea, hay movimientos que surgen a partir de que la sociedad no les ha hecho caso. O sea, evidentemente sí existen mujeres que han sido violentadas y que han sido también violentadas psicológica y emocionalmente, que eso es muy difícil de percibir y que no han sabido ni siquiera cómo decirlo. Y el día que lo dicen, pues no les creen, porque le dicen, ¿por qué? ¿Cómo no te diste cuenta? Y que también hay hombres, ¿no? Fue tu culpa, ¿no? ¿O fue tu culpa? O fue tu culpa. Entonces, este movimiento, yo sí te creo, es también como las mujeres que llegan, es que me violaron, pero ¿cuándo te violaron? ¿Y por qué te violaron tan seguido? Pero es que si era su pareja, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces empiezan a cuestionarte, que empiezas a decir, no, pues tal vez estoy loca y mejor ya no hablo y me quedo callada. Y así hay películas que les recomiendo, muchas que hay en Netflix ahorita buenísimas sobre esos temas de vidas reales, de violaciones y cosas que no, una que se llama Believe Me, justamente, del caso de una mujer en Estados Unidos en los años 80, que no le creen. Entonces, ¿qué viene todo esto del feminismo y la feminidad y masculinidad? Es que, pues la libertad suena interesante, ¿no? Y suena muy, muy antojable. Y cuando nos empiezan a vender la libertad como una opción de vida, pues te soba el orgullo y el ego. A cualquier ser humano nos gusta ser libres. Pero la libertad no implica hacer lo que uno quiera. Sin embargo, actualmente nos han dicho que sí, que mientras tú lo desees, se te debe de respetar y se te debe de tolerar. Entonces, la guerra que hemos vivido actualmente para que esa identidad entre femenino y masculino esté totalmente incierta o totalmente desequilibrada y no entender qué es lo que pasa, es por la guerra de la palabra, o sea, lo que se llama la semántica. La semántica es ahorita el arma mortal más agresiva que hay, pero más incruenta porque no se ve, como vemos en Ucrania, gente sufriendo porque hay mutilaciones, hay muertos, hay sangre, ¿no? Estas guerras que llevan muchos años, ya vieron cuántos siglos, porque no está mal que te digan que puedes votar, que puedes estudiar, pero ya se empieza a ir a la balanza del lado derecho, o sea, o del lado izquierdo, como quieras decirlo, ¿no? Se empieza a desequilibrar la balanza de haber estado hacia un lado cargada, se va hacia el lado contrario, y entonces ya empieza a pesar más de otro lado, y ahorita ya es exacerbado, ya se ha pasado de tantos derechos y libertades que se buscan, ¿no? Tanto que hemos llegado a puntos en el que ya la maternidad ya no es apreciada, y no es apreciada por la mujer, eso es lo más grave. Exacto. La mujer ha perdido, o sea, ese aprecio. ¿Cuántas mujeres no conocemos que si están cuidando y criando a sus hijos y les preguntas a qué te dedicas, te contestan ahorita a nada, porque estoy con mis hijos? Exacto. Es el primer momento. Nosotras mismas somos las que nos echamos tierra. Yo me discrimino a mí misma, ¿no? No, y entre nosotras también. Sí, o sea, sí tendremos a que, ¿cómo no trabajas? O sea, ¿cómo nada más estás en tu casa? ¿No? Minimizando. Cuando es un privilegio, es un privilegio. No, y eso yo creo que es el mejor proyecto que puedes tener. O sea, es una persona que fue confiada a ti, ¿no? Exacto, estás formando a un ser humano para el bienestar de la sociedad. Y entonces, si esos niños no están formados por una mujer y un hombre, ¿no? Que son sus padres, con sus competencias, que ahorita pues vamos a platicar de ellas, entonces, pues esas personas las van a criar hoy en día, pues las redes sociales, la comida chatarra y quién sabe quién, ¿no? Entonces, esto es algo, bueno, considerable porque si se fijan ustedes en estas olas del feminismo, han sido súper incisivas en sacar a la mujer a la calle
Y ojo que yo chambeo y estudio como loca y me fascina hacer mis cosas. No estoy diciendo que no, pero hay que buscar una conciliación trabajo y familia y no que el éxito recaiga solamente en ganar dinero, ¿no? Y además que, o sea, que la sociedad, que la mujer sienta el reconocimiento y el agradecimiento de la sociedad por formar a estos futuros ciudadanos, ¿no? Porque pues le está haciendo un bien para su familia, el que yo me quede con mis hijos a cuidarlos o a educarlos, a formarlos, es un bien para mi familia, pero también es un bien para la sociedad. Entonces, pareciera que estamos luchando en contra de la sociedad cuando la sociedad tendría que venir y reconocer y dar más facilidades a las madres para que puedan encontrar este equilibrio del que tú hablas, conciliación familia-trabajo. Claro, y esto es un tema también, por ejemplo, mi tesis de economía es justamente de este tema, ¿no? ¿Por qué las mujeres cuando tenemos hijos ganamos menos dinero que los hombres cuando tienen hijos? Entonces, hoy por hoy, en la semántica y en el tema de los derechos, y los voy a entrecomillar porque ahorita los derechos parece que es cumplir deseos, porque es muy lejos de lo que son en realidad los derechos humanos, lo que buscan es imponer a la mujer en el mercado laboral y que gane el mismo dinero que el hombre. Entonces aquí, en mi tesis, yo me baso en un premio Nobel, que es Gary Becker, 1992, en donde habla de que la mujer, por el simple hecho de que nos embarazamos, somos un costo para la empresa. Aunque suene horrible, pero le costamos a una empresa porque nos vamos a ir por licencia de maternidad, que le decían antes incapacidad, pero somos mucho más capaces cuando somos mamás. Entonces es licencia por maternidad y le costamos 40 días antes, 40 días después y luego cada vez que se enferma nos vamos, cada festival, le costamos a la empresa. Entonces yo no estoy diciendo que entonces no empleen mujeres, estoy diciendo sí las empleen, pero que estemos conscientes de esta situación y entonces se busque, como tú dices, Luz Marí, que haya un proyecto o una política pública que apoye a las mujeres para que sigan criando y cuidando a sus hijos, que puedan trabajar, pero que sean productivas, o sea, y que haya alguna, no sé, en punto de la Suprema Corte hay una guardería adentro. Exacto, políticas públicas con perspectiva de familia, que ya hay en muchos Así. países, pero que en México estamos en pañales. No, y que aquí porque ponen un cuarto de 2x2 de lactancia dicen ya tenemos, somos familiarmente responsables. Y el cuarto es invivible, ¿no? O sea, cositas así como para cumplir sin hacerlo con un sentido verdadero. Pero fíjate, el hombre, ¿no? Clau y Luis Marí, vamos a ver un poquito pues, la esencia de hombre y mujer, ¿no? El hombre y la mujer. Son criaturas que son semejantes, ¿no? Que somos creados iguales en importancia porque somos personas, que somos diversos porque uno es hombre y uno es una mujer, y somos cóncavo y convexo, finalmente, para entenderlo muy clarito, ¿no? Y es nada más de verlo, ¿no? Necesitas saber más. Y tenemos una capacidad de donarnos, que es lo que no tiene otro ser vivo, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de donarse o de amar, ¿no? Y de ser amado, ¿no? Y esto es lo que nos hace realizarnos como personas, cuando aprendemos a donarnos. Por eso Emmanuel Mounier nos hablaba que la libertad era aprender a donarse a los demás, a entregarse a los demás, y ahí eras verdaderamente libre, porque te liberabas de tus impulsos y tus necesidades. Cuando tú das a los demás, pues no estás cumpliendo con tus caprichos y deseos, y entonces eres libre, porque si dependes de esos caprichos y deseos, pues eres más bien prisionero de ellos, ¿no? Entonces, la vocación de ambos, de hombre y mujer, por esencia, es donarse, es el amor. El amor de verdad, que es el que no espera nada. No es el amor de sentir bonito, de sensaciones, que es en el que... Cositas. Exacto. Exacto. Ese nos hemos centrado hoy, ¿no? Amor es amor, sí, amor no es amor, ¿no? O sea, el amor es donación, es sacrificio, ¿no? Es querer. Es un acto de la voluntad, ¿no? Y hay algunas características que me gustaría mencionar del mundo femenino que tienen, o sea, o que tenemos nosotras las mujeres. Por ejemplo, las mujeres somos alocéntricas, no sé si se habían oído esta característica. Alocéntricas, es que consideramos más a los otros que a nosotros mismos. Lo opuesto de egocentrismo, el hombre es más egocéntrico. Pero aquí no estoy criticando a nadie, ¿sí? Pero así somos. ¿Por qué? Porque finalmente, y ahora sí que
como platicándolo, ya sin querer demostrar nada, pues por eso somos mamás, nosotras, somos más alocéntricas, nos dedicamos más a ellas, dices, me vale entonces que me quiten el sueldo de este día, pero mi hijo se está enfermando. Y los hombres tienen más capacidad de decir, ¿sabes qué? No llego a la casa y no avisa porque está cerrando un negocio. ¿Y por qué llegas tarde? Y porque llegaste tarde y no me avisaste, es que estaba cerrando un negocio, pero no me avisaste, no tuviste ni siquiera, se me fue, porque él estaba en su egocentrismo, pero que no es malo, ¿no? Porque así es, él era el que iba a cazar el mamut y su principal función era ir a cazar el mamut porque tenía que dar de comer a la casa. Y ya la mamá llegaba y veía cómo le hacía. ¿Perdón? Eso también es relacionado a lo del foco, ¿no? De que los hombres son así como que una tarea y estoy enfocado y voy a cazar el mamut, como tú decías, y entonces estoy a eso. Caballos de Hacienda. Ajá, y como que nosotros, o sea, yo lo veo y me da mucha risa con mi esposo buscando una cosa en la despensa, ¿no? Sí. Entonces como que sí podemos ver así el panorama y ellos como están, no sé qué sea, sí, que nada más ven al frente, como dices tu caballo de Hacienda, no sé, pero como que esto puede ser eso, que son como enfocados, ¿no? Sí, nosotros somos o tenemos la capacidad de polivalencia, ¿no? Que podemos hacer muchas cosas a la vez y que ellos están centrados en un tema, porque ellos son de Marte, decía John Grisham, y nosotros somos de Venus, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ese libro es maravilloso, actualísimo, ¿no? Ellos se meten a su cueva cuando llegan de chambear, que es ver el fútbol, no sé, ver sus periódicos, lo que quieras, y si les hablas, parece que están de mal humor, pero están asimilando todo lo que hicieron en el día y se meten a su cueva, pensando en el hombre de las cavernas, y la mujer lo que necesita es sacar todo lo que vio y por eso quiere platicar. Pero para eso, pues ya está el teléfono, podemos hablar con otra amiga que quiera hacer lo mismo, aunque no nos oigamos, podamos hablar y sacar todas esas palabras que nos sobran en el día. Pero bueno, ese es uno, ¿no? El mundo del niño, del varón, es un mundo de obstáculos. Se ponen a saltar los sillones, los grandes, ya los adultos empiezan a hacer también cosas, ¿no? Muy, aguerridas, ¿no? De obstaculizarse. Y las mujeres... Un Iron Man, ¿no? Por ejemplo. Eso es ya cuando nos meten, el feminismo radical nos mete a hacer deportes, pero bueno, las cualidades son como más un mundo de las niñas, ¿no? O sea, las niñas somos, o sea, si tienes muchas niñas en tu casa jugando de 5 o 6 años, pues ¿qué te gusta? Que las vas a ver jugando a la mamá y al bebé, sentadas, y a los niños van a estar destruyéndote la sala, ¿no? Porque pues esa es la cualidad, si lo quieres, una característica de los niños. Y las niñas somos más tranquilas en eso, ¿no? Algunas. Luego el mundo del hombre es mucho más de trabajo y el mundo de la mujer es de cuidado y solicitud. O sea, son las mamás, las niñas ven al papá enfermo y van y lo cuidan, no sé qué. Y el niño tal vez no lo pela, ¿no? Y tal vez puede ser que si la mamá la ve triste, si tienes un niño varón, pues va y se siente como, ¿y qué onda con mi mamá, no? Pero las niñas, no saben ni ¿no? cómo acercarse, ¿no? A veces. Así, y nosotros somos mucho más fáciles para acercarnos al dolor. O sea, si vemos a un enfermo, un accidentado, una persona con una discapacidad que está en una, no sé, el otro día me tocó en un avión, una mujer discapacitada que quería entrar al baño y no podía, pues yo me iba a parar, o sea, ¿no? Porque los hombres que estaban a mi alrededor me decían, ve tú, ¿no? Y yo, pues ahí voy, pero ellos no querían ayudarla a entrar al baño, ¿no? Porque no podía caminar. Entonces, eso es como una característica de la mujer, por eso hay más enfermeras, ¿no? Que están cuidando hombres, ¿no? O mujeres, cuidados paliativos. Entonces, pues esto es muy importante, ¿no? Y que es importante también, pues comprender qué es el amor para saber en verdad para qué estamos, ¿no? Para qué vivimos, para qué estamos aquí como personas. ¿Se lo han preguntado? ¿Para qué estamos aquí? Porque todo el mundo alguna vez tenemos el filósofo que nos pregunta, ¿qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Si estoy sufriendo, si no sé qué, o no sé qué. Pero estamos aquí para amar, pero para ser amados, ¿no? Para las dos cosas. Pero vivimos en el mundo del yo y estamos muy preocupados por ser amados. Entonces no aprendemos a amar. No hay forma. Entonces hay que enseñar a amar a los hijos desde pequeños. Obviamente con el ejemplo, ¿no? Y me encantó esto que dijiste, sí, que es salir de uno mismo, ¿no? Para amar al otro es realmente, verdaderamente ser libre. Eso está padrísimo.
Eso, Emmanuel Munier, el padre del personalismo, se lo súper recomiendo, hay muchísimo de él. Y también Luz María es muy fácil de entenderlo, o sea, sí es cierto, si tú quieres hacer siempre lo que tú quieres, pues estás concediéndole al impulso que traes, que es como el instinto, pues, lo que pide, al cuerpo lo que pida, ¿no? Un poco eso. Entonces no eres libre, estás haciendo lo que el cuerpo lo pida, ¿no? O sea, tus deseos, tus caprichos. Entonces, cuando tú llevas a tus hijos a hacer labor altruista, cuando tú te involucras en el altruismo, cuando estás dispuesto a ayudar, es que ¿por qué te involucraste en esta situación de esta mujer? Por solidaridad. No tengo ningún interés, pero solidaridad. De hecho, estoy dando un curso que se llama Sociología de la Familia, en donde, digo, les voy a dar el adelanto, en donde hablamos de por qué las familias, ¿no? Que son las familias que siguen siendo la estructura familiar que más permea actualmente en la sociedad, que es la mamá, papá, casados en primeras nupcias con hijos en común. ¿Por qué fallan aún así cuando supuestamente son las que damos más bienestar a la sociedad? Fallan, y lo dicen los sociólogos, porque hay falta de solidaridad. Sí, falta de solidaridad y por lo tanto falta de virtudes, ¿no? Sí, pero como si lo quieres resumir, digo, hay mil otras cosas, pero la solidaridad, cuando falta en la casa, empieza a volverse disfuncional. Sí, se rompen las relaciones. Se rompen las relaciones, ¿no? Entonces, híjole, y si el Estado, aparte no ayuda porque ha provocado una desvinculación entre la familia y el Estado con políticas públicas como el divorcio exprés, el aborto, la subrogación materna, la eutanasia, la unión entre personas del mismo sexo como si fuera matrimonio, todo esto es una desvinculación entre Estado y familia. ¿Por qué? Porque el divorcio exprés es una ruptura del vínculo de la pareja, el aborto es una ruptura del vínculo de la madre e hijo, la eutanasia es una ruptura con el vínculo de la vida, la unión entre personas del mismo sexo es una ruptura del orden natural. Entonces empiezas a romper, empiezas a institucionalizar la disfunción en vez de fortalecer lo que funciona. Eso es aunado a que no hay sociedad. Y con eso me gustaría quedarme para ir a un corte. O sea, Me parece bien. que hay que reforzar lo que funciona, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, vamos y volvemos. Esto es un bocado para el alma. Va. Estamos aquí de regreso en un bocado para el alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Yo soy Luz María Orsi, estoy con mi amiga Claudia Hermosillo y con nuestra invitadaza de hoy, Ale Diner, que nos está platicando de todo el tema. Ya hicimos un recorrido por la historia para ver las olas del feminismo, lo que es realmente el amor, ¿no? Cuando realmente sabemos amar, donarnos cuando somos libres, y vimos la importancia de la familia y cómo esta falta de apoyo del Estado hacia lo que funciona, que es la familia. Entonces, bueno, hasta aquí nos quedamos. Y bueno, Ale, ¿cómo ha afectado todo esto en el tema que hoy nos compete, que es la feminidad y la masculinidad y la relación entre ellos, entre el hombre y la mujer? Bueno, ahorita Claudia decía lo que funciona, hay que fortalecer lo que funciona. Y sí, digo, para redondear esta idea, el círculo lo usa, o sea, lo que es la rueda funciona desde hace siglos, ¿no? Y la seguimos usando. Porque luego los alumnos te decían, es que eres una anticuada, ¿no? El matrimonio pues ya está pasado de moda. La rueda también, ¿no? Pues ya pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué la seguimos usando? Porque funciona, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la idea de hay que fortalecer lo que funciona. ¿Qué ha ido pasando, Luz Marí? Pues los matrimonios, por ejemplo, en los años 80, los chavos, en los años 90 más o menos, los chavos, estoy hablando porque ya me siento bastante más grande que ellos ahorita en edad para casarse, las mujeres era entre 25.3 años de edad y hombres entre 27.3 años. ¿A qué edad te casaste tú, Luz Marí? Yo a los 26, 25. ¿Tú, Clau? Yo a los 23. Ok, ustedes estaban en esa media, ¿no? Y a partir del año 2014, las mujeres empezaron a casar en promedio a partir de los 30 y los hombres a partir de los 32.6, o sea, entre 33, 30, por ahí. Entonces, se retrasó en las mujeres casi 5 años, que es muchísimo, muchísimo, ¿no? En un periodo casi de 15 años,
lo que llevó también a un decrecimiento terrible en la fertilidad. Por supuesto, ¿Ok? es que 5 años de fertilidad, o sea, en la mujer es un periodo muy amplio en cuanto al porcentaje de fertilidad, ¿no? Así es. Entonces, punto en 1960 había en promedio en los países de la OCDE, que es de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que México pertenece, en 1960 se tenía en promedio 3.2 hijos por mujer. O sea, en promedio, ¿ok? No vayan a creer que 3.2 niños, así, o sea, 3 o 2, 3.2 hijos por mujer. En 2014 ya eran 1.9 hijos por mujer. Son 31 países en la OCDE, ¿ok? 1.9 hijos por mujer. Pero ¿cuál es lo preocupante aquí? Que los demógrafos determinaron que 2.2 hijos por mujer, un país si tiene 2.2 hijos por mujer, eso mantiene a la población en la misma cantidad de gente. Si tienes más de 2.2 hijos por mujer, entonces haces que crezca esa población. Y si tienes menos de 2.2, ya empieza a decrecer, empieza a haber una despoblación. Un invierno Entonces, poblacional, ¿no? exacto. Entonces, si tenemos que los países de la OCDE están teniendo 1.9 hijos por mujer, entonces está habiendo un invierno, como dices tú, Luz Mari, poblacional. Y en México, o sea, me centro en México, en 1960 eran 6.8 hijos por mujer. ¡Wow! ¿Cuántos niños no tenían tele? Ok. Y 2015, 2.2 hijos por mujer. Entonces todavía en México mantenemos la cantidad de población. Pero Sí, no la estamos haciendo lo ni que que está, crezcan ni que decrezcan. lo que está pasando en Canadá y España, que no hay relevo generacional para, por ejemplo, mantener las pensiones y o sea, las personas no se pueden jubilar porque no hay chavos que tomen esos trabajos, ¿no? Es preocupante, ya no necesitan los alumnos, por ejemplo, en Canadá necesitan que vengan alumnos del extranjero para mantener las universidades porque ya con chavos canadienses ya no las llenan. Así es, y podrán decirnos, es que somos más de 7,000 millones de habitantes, ya somos muchísimos. Y no, porque a veces los números nos hablan, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, ¿no? Con esto, irnos bien, digo, para darme a entender por qué quiero hablar de todo esto, la población en los años 50, en 1950, tenía un crecimiento poblacional del 52%, y en 2010 del 2.16%. Ahora, les voy a dar en números, porque la gente se va por números en vez de porcentajes. 1950 éramos 2,000 millones y medio, para redondearlo, en el mundo. 2,000 millones y medio. Y ahorita, bueno, o en el 2010 éramos 6,000 millones 863 mil y feria. Suena muchísimo. ¿Cómo? Si éramos 2,000 millones en el 50 y en el 2010 6,000 millones, pues somos un chorro, ¿no? En porcentajes, en el 50 crecíamos 52%, el crecimiento de la población es 52%, y en 2010 2.16%. Entonces vamos para abajo, o sea, si lo ven en una gráfica. Entonces no está tan chistoso y no se nos va a acabar el alimento, porque eso también se creía, ¿no? Nos vamos a acabar el alimento y nos vamos a morir de hambre. No, lo que está pasando es que la mujer es el blanco fundamental para atacar. En las olas feministas sí se era una lucha legítima, las sufragistas, ¿verdad? Porque ¿por qué voy a dejar que me gobiernen quienes yo no elijo? Porque yo también padezco de esas políticas públicas, ¿no? De los gobernantes. Eso sí, pero eso se llama igualdad de derechos según los principios de justicia de desarrollo moral de las sociedades. Eso se llama así en sociología, ¿no? O sea, es un principio, ¿no? Que hay dos, el de igualdad de derechos, que es estudio, alimento, libre propiedad de la tierra, vestido, ¿no? Todas estas cosas que son inherentes a la persona, ¿sale? Y solidaridad en la diferencia, o sea, cuando hay diferencia, es decir, vulnerabilidad, pues asistencia, ¿no? Eso es parte de los principios de justicia. Pero de ahí en fuera, el de que yo quiero alas, me los tiene que dar el Estado, pues no, eso no es un derecho, no es un derecho humano, ¿no? Y esto es lo que ha llegado a lo que decíamos hace ratito, hacer que la balanza se cargue para el otro lado, al lado de la exageración, al lado de la falta del trabajo colectivo, porque somos individualistas, porque somos tan diversos que hay grupitos para todo y todos se quejan de todo y ya no hay un fortalecimiento, ¿verdad? Que nos apoyemos entre todos porque nadie está pensando en el bien común. Exacto. No, Exacto. y cada quien jala y como tú dices, son muchos grupitos y están
pues cada quien jala, pero pues entonces no movemos nada. No movemos nada y le damos chance a quien esté manejando los hilos a movernos a nosotros, ¿no? Sí. Y todo fue a partir de la mujer. ¿Qué Luz Marí? Perdón. Que totalmente manipulables, ¿no? Porque la unión hace la fuerza. Por eso están atacando a la familia, porque lo que se encuentra entre el Estado y el individuo es la familia. Entonces hay que acabar con la familia y con estas relaciones que nos dices que existen entre la familia para que el Estado pueda llegar directamente al individuo sin que haya nada que le estorbe. Así es como en El monstruo de la comodidad, que es mi segundo libro, hablo de comida, así como cuando me dijiste que íbamos a hablar en su programa, y yo veía el postre y no sé qué, y dije, pues, ¿de qué me están hablando? Porque en El monstruo de la comodidad, el monstruo pues, se come un postre, ¿no? Y todas esas cosas, y en el banquete principal se come a la familia. Lo primero que se come es la familia y después se come a la moralidad. La moralidad es el control sobre la vida misma, entonces yo me la como, pues entonces viva la alegría, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces destruyo a la familia y con eso puedo hacer lo que quiero. Y la Oye, destruyo a través de la mujer. entonces, ¿qué onda? ¿Cómo nos rescatamos o qué? Pues este panorama está, igual y para unos puede ser como que, ay, estas están locas. Tétrico. Ahorita está padrísimo porque cada quien puede hacer lo que quiera y no, y lo que yo quiero es lo que importa y no tengo que andar viendo qué anda con los demás, ¿no? Habrá quien piense así, pero pues si todos pensáramos así, pues nos va a llevar el tren. Pues sí, ya nos está llevando el tren, o sea, de hecho ya estamos, no, ya pero estamos ¿cómo le vamos a hacer? Lo que es triste es de que lleva muchísimos años, digo, me voy a centrar en México, abandonándose a la familia, ¿no? Como Estado y como familia misma. La familia se ha vuelto como paternalista y ha delegado sus obligaciones al Estado. Entonces, si pensáramos en la época del marxismo, que la propiedad privada se volvió propiedad del Estado, la familia, que era propiedad privada, se volvió propiedad del Estado. ¿Cómo? A través de la educación sexual, que ahora las escuelas son las que educan sexualmente a los hijos. Cuando la fertilidad es lo más íntimo de un ser humano y es un privilegio exclusivo de cada familia hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerle? Me preguntas, Claudia, es la pregunta del millón, pero si me preguntas para que te conteste, porque se va a acabar el mundo mañana, es muy importante volver al interior y detenerse a pensar qué me pertenece como familia, como mujer, quién soy, qué soy y por qué puedo ser mamá, por qué ser mamá no es un sometimiento, que eso también nos vendieron las olas, sobre todo la tercera ola, que la maternidad somete, que el matrimonio es la cárcel del amor. Cuando toda mujer, aunque seas súper exitosa y seas la CEO de la empresa más importante, buscas protección de aquel que va a comprar o a matar al mamut. Porque una mujer, cuando se siente sola, aunque tenga mucho dinero y éxito, es porque necesitaba la protección. Por esencia necesitamos eso. Y hoy hemos perdido eso porque nos presenta como débiles. Nuestro principal error como mujer es haber querido ser como los hombres. Y aparte nos volvemos como copias piratas de los hombres, ¿no? Mal hechas, porque no es nuestra esencia. Pero al mismo tiempo estamos buscando saciar los anhelos del corazón, que es lo que dices tú, que buscamos ser protegidas, pero nos volvemos tan autosuficientes que los hombres no los dejamos acercar porque no tienen que proteger, porque dicen, bueno, esto es totalmente suficiente ella, entonces, ¿qué le protejo? No le puedo ni abrir la puerta. Entonces, estamos autosaboteando el anhelo del corazón más grande que tenemos, que es este complemento que aunque digamos que no nos hace falta, ¿no? Porque podemos llenarnos, como bien dices tú, de todo el dinero del mundo, a nivel profesional, el puesto que queramos, pero ¿por qué sentimos soledad? Porque nos falta ese complemento. Así es, el complemento y apreciar nuestra feminidad. Y yo lo hablo como mujer, pero el hombre también que aprecie su masculinidad, pero que no abuse de su masculinidad y que proteja. Y digo, ayer pasó lo de los Óscares y Pantiero, no sé cuándo fue, y
importante ver si fue actuado o no del señor Will Smith, pero defendió a su esposa. ¿Cuántos no lo harían por quedar bien con la sociedad o por el qué dirán? O sea, es muy importante que siga habiendo eso, ¿no? Esa mujer seguramente es muy exitosa en el mundo, no sé si haya salido en películas, pero finalmente que tu marido te defienda y que tú lo defiendas y que se respeten mutuamente, ese es amor, ¿verdad? Y cuando en el amor se pierde el respeto o la admiración, entonces pues se pierde todo, ¿no? Y es bien importante reconocernos en esas facetas que tenemos diversas, ¿no? De cóncavo y convexo, que somos dos para ser uno, ¿no? Aunque suene muy romántico, pero es verdadero esto, ¿no? Nosotros, si somos un equipo, ¿no? No estamos buscando, ¿no? con quién encajar o a quién, no sé, con quién vivir porque yo lo encontré, sino hay que formar como ese equipo, ¿no? O sea, en la vida, o sea, vas creciendo con esa persona y ese es el amor, ¿no? En el que hay buenas, hay malas, hay que ir creciendo juntos y entender que el amor es aceptar la vida, es aceptar el fracaso, es aceptar el éxito, es mantener los pies en la tierra y donarse, ¿no? Donarse constantemente porque cuando estamos en la cima es cuando el demonio más se acerca y es cuando nos destruye. Y creo que en este mundo también virtual de tanto influencer, pues hay muchísimos exitosos, ¿no? Y esos exitosos pierden piso. Entonces, nadie quiere tener hijos, nadie quiere tener esposo, nadie quiere tener esposa. Todo el mundo quiere su vida mientras funciona y si no, pues te desecho. Entonces, pues yo les digo a mis alumnas, pues, que yo desecho un refrigerador. Tú te sientes un refrigerador, ¿no? Entonces, mientras funciona, pues nada, ¿no? O sí o no, para siempre o no. Entonces, también es darse a respetar, ¿no? O sea, ha cambiado mucho eso también. Oye, Ale, y Esto que estas... dijiste, Vas, perdón. Clau. No, que esto que dijiste que lo primero que hacer es como un viaje al interior, o sea, es conocerse y yo creo que a lo mejor esas defensas que se ponen de que, a ver, yo no voy a ser mamá porque entonces no soy una fábrica y no quiero, y todo esto que dicen ahora las mujeres, Uh-huh, uh-huh. A lo mejor un poco es porque no, o sea, hay que hacer este viaje hacia adentro y ver, yo tengo esa capacidad y yo lo puedo hacer y nadie de afuera me puede decir, y nadie de afuera me puede denigrar si yo quiero, si tengo esas actitudes de servicio, si tengo esta elección de dejar mi carrera en pausa y ponerme al proyecto de educar y criar a estos niños, ¿no? Pero sí siento que es mucho de conocer mis capacidades, conocerme, quererme, aceptarme y que nadie me venga a decir quién soy, no puede ser, ¿no? Y yo, bueno, tuve muchos alumnos de medicina, muchas mujeres de medicina, que es una carrera muy cansada, muy larga, y que Sí. estaban en residencia 5, 7, 8. Dicen, yo cuando acabe de residencia 7, entonces ya veré si me caso con mi novio. Y yo les digo, acuérdense que las personas somos momentos y las carreras están eternamente ahí. Entonces, ese momento nunca vuelve a regresar. Entonces, esos momentos son los que hacen que tu vida vaya por aquí o vaya por allá y no la carrera, porque la carrera puede seguir. O sea, ahí está, ¿no? Siempre va a haber medicina, siempre va a haber el proyecto, siempre va a haber algo, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? También que los papás, cuando ya somos papás, nos demos cuenta de que la familia es propiedad privada. O sea, hay programas en ciertas escuelas en México y en Estados Unidos, creo que también, no sé si en Europa, en algunas, que el programa de que les dan un bebé para que lo cuiden y todo el mundo, ay, y ahora les tocó el bebé toda la semana y yo, híjole, ojo, les están enseñando que el bebé es un problema. No les están enseñando compromiso, abstinencia, amor, entrega, monogamia. No, les están enseñando que el bebé es un problema. Entonces, cuando crecen, pues tú crees que quieren tener un hijo. No. Les enseñaron que el hijo era el problema, no la enfermedad de transmisión sexual. Entonces, lo vemos tan común y como en todas las escuelas lo hacen, entonces pues ya, ya no me lo cuestiono. Entonces, pues hay que cuestionarse lo que vemos y no quedarnos en la lela, ¿no? Eso es bien importante. Oye, Ale, ¿qué le dirías? Tenemos unos minutitos más. ¿Qué le dirías yo veo como a las jóvenes muy confundidas en cuanto al feminismo se refiere? O sea, que
como un feminismo radical que rechaza al hombre y estas mujeres que quieren enamorarse o no, como que se aceptan sentirse amadas, es como signo de debilidad, ¿no? O de sumisión. Entonces, y también lo veo en los matrimonios, en los primeros años de matrimonio, en donde las parejas están teniendo como mucho conflicto entre ellas porque dicen, bueno, aquí como hay igualdad y 50 en 50. Ok, pueden funcionar 50 y 50 los primeros años, pero cuando empiezan a crear familia y empiezan a ver hijos, pues es imposible que sea un 50-50, empezando porque pues, la mujer tiene más días para salir del hospital porque a lo mejor le hicieron una cesárea. Entonces, al grado que alguna vez lo he mencionado aquí, que cuando una de las parejas que tenía, o sea, estaba en 50 y 50, decía, bueno, él le dijo, yo los primeros meses, los 3 meses de tu incapacidad pongo el sueldo que te corresponde, el 50% del sueldo que te corresponde poner en la casa. Cuando acabe tu incapacidad, pues ya lo pones tú. Cuando el papá lo decía cuando iba, pues era en beneficio de su propio hijo. Entonces, como que hay muchos malentendidos en esta feminidad o en este feminismo que está rompiendo totalmente las relaciones. Sí, aquí tú dijiste 2 palabras, feminidad y feminismo, ¿no? Lo que estás mencionando es el feminismo, ¿no? Y la feminidad es lo que tendríamos que buscar, ¿no? Que es la cualidad de ser femenina, ¿no? Y el feminismo es lo que se aleja de la feminidad. ¿Qué podemos hacer, ¿no? En todo esto es una tristeza, porque bien lo dices, las mujeres se sienten como perdidas si se enamoran. Todo este radicalismo nos ha llevado a decir que el hombre y que el patriarcado, cuando en realidad, si te pones a pensar, si fuera un patriarcado, no la mayor de las personas que están en la cárcel fueran hombres. Si hubiera un patriarcado, no la mayoría de los hombres son los asesinados. Si fuera un patriarcado, no la mayoría de los suicidios serían de hombres. Si fuera, o sea, ¿sabes? Es un poco una retórica, una cantaleta, y que está bien también porque hay mujeres que sí han sufrido y que no podemos hacernos de la vista gorda, y que sí hay abusadores, sobre todo también estos encubiertos porque son emocionales y psicológicos, que hay que detenerlos y que es muy difícil captarlos como víctima, ¿no? Te das cuenta muchos años después tal vez, pero que esto no sea el totalitarismo que invada a estas chavas, ¿no? Porque la cuarta ola, perdón, de este feminismo es que las redes sociales están movilizando todo esto, ¿no? Y nos lleva a pura mentira. Exactamente, que como Clau dijo, que la mujer, que las propias mujeres seamos las promotoras de una feminidad sana, que disfrute y celebre la maternidad, y que nosotros nos echemos porras, porque si como mujeres nos echamos porras y lo celebramos, y pues le estamos exigiendo a la sociedad que nos dé nuestro lugar. Ale, fue un gustazo platicar contigo podríamos seguir hablando horas, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por regalarnos esta hora en tu apretada agenda, te lo agradecemos mucho, lo disfrutamos muchísimo, Clau. No, pues muchísimas gracias, Ale, y bueno, nos vemos el próximo martes. Esto fue Un Bocado para el Alma con Luz Mario Sí, Claudia Rosillo y nuestra invitada Alejandra Diner. Nos vemos. Bye, gracias a ustedes. Vengan, espérense para la foto. 1, 2, sí. Eso. Siguen grabando. Un Bocado para el Alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.